Las funciones matemáticas se utilizan para todos los ámbitos, como por ejemplo, en nuestra carrera nos ayudan para calcular los beneficios o los costes de una empresa. En otros casos, nos ayudan a calcular la velocidad o la aceleración de un móvil, por lo que es importante conocer el comportamiento de una función. Por ejemplo, en la siguiente función no está definida en x es igual a 0, x es igual a 0, ni que x menos 1x es igual a menos 1, porque no se puede dividir entre dos ceros. Fx es igual a 1 sobre x más 1. Sin embargo, sí podemos preguntarnos cómo se comporta la función cuando xx se aproxima a 0 o cuando se aproxima a menos 1 menos 1. Y si xx crece o decrece indefinidamente, los límites de la función nos proporcionan las respuestas. Además de ayudarnos a visualizar la gráfica de la función, los límites también se utilizan para estudiar otras propiedades, como la continuidad de la función y la diferenciabilidad. El límite de fx es cuando x tiende a 0. En un principio, este límite es el valor que toma f en un punto x0, es decir, la función x0 por fx0, sí, o sea, fx0 por fx0 no existe. Por ejemplo, cuando x0 por x0 anula el dominador f, entonces el límite es el valor que f se aproxima cuando 2x se aproxima a x0. Por ejemplo, sea la función fx es igual a 1 sobre x al cuadrado. No existe f0 por f0, porque cuando más se aproxima la x al 0, la función crece más y más, como podemos observar en la siguiente gráfica, donde se observa que por lo tanto el límite de if cuando xx tiende a 0 es infinito. O sea, el límite de fx cuando x tiende a 0 es infinito. También podemos predecir el comportamiento de una función cuando xx crece o decrece indefinidamente. Cuando xx tiende a más infinito, cuando esto ocurre, la función fx es igual a 1 sobre x2 sobre la función x1 sobre x2. Se aproxima cada vez más al 0. Bueno, ahora vimos un ejemplo anterior que la función en fx es igual a 1 sobre x2, fx sobre 1 sobre x2 tiende a lo mismo cuando infinito, cuando xx tiende a 0. Sí, sin embargo, no ocurre lo mismo cuando la función fx es igual a 1 sobre x f sobre x sobre 1. En este caso, la función crece indefinidamente cuando xx se aproxima a 0 por la derecha de 0 y decrece indefinidamente cuando se aproxima a 0 por la izquierda. En este caso decimos que no existe el límite porque x es igual a 0, pero sí existen los límites laterales. El límite lateral de f por la derecha es 0, 0. O sea que el límite de x cuando tiende a 0 sobre la derecha es 1x es igual a infinito. Y el límite lateral por la izquierda de 0 es igual menos infinito.